Bueno, entonces, si les parece, siendo las 6:10, podemos dar comienzo y, y formalmente la bienvenida a este tercer módulo, eh, que es un módulo que, bueno, se va a presentar con algunos cambios y algunos desafíos respecto de los dos módulos que ya han cursado. Bueno, yo soy Mariela Meljín, profesora responsable más que del contenido, de la propuesta pedagógica de este módulo. Los profesores, el doctor Daniel Prieto Castillo y el doctor Augusto Pérez Lindo, son otros de los, o sea, son los dos contenidistas principales o protagónicos, digamos, en el desarrollo de esta propuesta. Este módulo o este diseño pedagógico del módulo ha sido o ha formado parte de mi trabajo de maestría. Por lo tanto, es un diseño que ha sido acompañado, validado y bastante estudiado a lo largo sobre todo del último año. Así que bueno, esperamos que esta sea una propuesta interesante, que los convoque, que los atrape, que resulte una experiencia pedagógica decisiva, como dice el profesor Prieto. Bueno, me parecía importante empezar con una frase de Carlos Escliar, que para mí es un autor del campo pedagógico. Él es filósofo y ensayista y es de referencia a la hora de pensar la dimensión humana de la educación. Entonces, traigo esta frase que está citada en uno de los textos que van a leer en este módulo, que es la educación superior como derecho. El otro conmueve la política académica, que es el texto que van a trabajar en la última unidad, escrito por las profesoras Claudia Paparini y Fernanda Osoyo, dos colegas muy queridas para mí también, y que han sido docentes, formadoras, y que han tenido han dejado huella, por lo menos en lo que es mi trayectoria académica. Así que bueno, ellas citan a Carlos Escliar con esta frase. Dice, pues hoy parece que todo pensamiento acerca del otro está atravesado por un infinito entramado de leyes, decretos y reglamentaciones. La ética, entonces, está subordinada a los dictámenes, como si antes de decir me preocupo amorosamente por ti, hubiera que pensar si tengo el derecho o bien la obligación de preocuparme amorosamente por alguien. Y esto tiene que ver con la idea central de este tercer módulo, en el que vamos a abordar la compleja configuración de la educación superior en nuestro país, en el contexto latinoamericano, y fundamentalmente vamos a hacer hincapié en las instituciones universitarias o en las instituciones de educación superior que nosotros habitamos, que vivimos y transitamos cada día, ¿no? Y este derecho a la educación superior que en algunos momentos parece tener o pasar por algunas acechanzas o puestas en dudas, es algo que me parecía importante expresar como una posición ético-política, ¿no? Porque eso es la pedagogía. Es un posicionamiento frente a la educación, que nunca es neutral. Bueno, en este tercer módulo, nosotros hemos hecho un planteo
una propuesta minimalista, digamos, en cuanto a las unidades, pero no así en cuanto al contenido, porque es un módulo que tiene una densidad de contenidos bastante interesante. Entonces se van a encontrar con 4 unidades, probablemente ya esto lo han recorrido y lo podemos pasar bastante más rápido, pero una primera unidad que nos invita a mirar, a explorar, a conocer la institución en la que trabajamos. Y esta mirada siempre la hacemos atravesada por herramientas, que nuestras herramientas son categorías conceptuales que tomamos de algunos autores. Una segunda unidad en la que vamos a trabajar la historia de la educación superior, la historia principalmente del sistema de educación superior en nuestro país, y desde allí vamos a resignificar la historia de la propia institución. Una tercera unidad en la que vamos a abordar la educación superior en el sistema educativo, y esta unidad tiene que ver, yo estoy admitiendo gente, por eso por ahí paro un poquito. En esta tercera unidad, el foco está puesto en 2 asuntos, digamos. Por un lado, el marco normativo, esto de los dictámenes, las reglamentaciones, las leyes, que es un asunto que siempre resulta un poco denso, pero que, bueno, marcan un horizonte, marcan un panorama respecto de qué podemos y qué no podemos o no deberíamos esperar de estas instituciones. También las configuran de un modo particular, y que luego a la vez en el devenir o en el desarrollo de las actividades específicas de cada una de estas instituciones van tomando distintos sentidos. Pero bueno, estas normas nos marcan ese horizonte que vamos a abordar desde algunas categorías o problemáticas más representativas de este contexto. Por eso, desde la institución que habitamos hoy y de cómo nosotros la sentimos, vamos a ir al pasado para también entender un poco el presente, y luego nos vamos a anclar en ese presente para profundizar en algunas de las problemáticas que identificamos, que nos atraviesan, que nos preocupan. Y la cuarta unidad tiene que ver con la prospectiva de la educación superior. Esto es el pensar futuro o el construir futuros posibles para la educación superior, a partir de ejercicios de prospectiva que tienen que ver con identificar esos problemas que nos preocupan, pero imaginar o anticipar cómo sería la institución en el momento en que resuelvan o en que esos problemas estén resueltos. Es una especie de utopía, pero realizable. Ese es el ejercicio que proponemos. Así que bueno, ese es el recorte de contenidos que realizamos. Para abordar cada una de estas unidades, ustedes van a tener textos bases en algunas de ellas, textos que han sido editados o escritos especialmente, y en otras textos de los autores, como les dije, de referencia, del profesor Prieto Castillo o del profesor Pérez Lindo, como base para estudiar, y de allí se puede abrir una inmensa gama, un panorama, como si se subieran al pico a la Concagua, ¿sí? o a un pico alto de la cordillera de los Andes para mirar el panorama completo. Esa es la idea. Bueno, van a tener entonces por cada unidad una práctica. Hay un punto de partida que es la primera práctica, la que llamamos práctica inicial, y a través de todo el recorrido propuesto les
pedimos o solicitamos ir generando un portafolio que es un sitio o un archivo digital en el que ustedes vayan dejando registro y huella de cada una de las instancias de aprendizaje. Y ahora vamos a explicar por qué. Nosotros, como les decía, este módulo tiene una propuesta pedagógica especialmente diseñada, que es lo que llamamos un diseño formativo o un diseño tecnopedagógico, que sintetizamos en estos conceptos que les voy a compartir. O sea, se llama AIDA. Nosotros decimos así, bueno, AIDA para acá, AIDA, pero no es ninguna persona, sino que tiene que ver con un modelo de aprendizaje concebido y construido con bases en el constructivismo, pero fundamentalmente en el conectivismo, que es, esto lo habrán trabajado en el módulo 2, un enfoque que procura explicar cómo se aprende hoy en esta sociedad red, en la que estamos todos interconectados con, a través y con la base que nos propician o nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, AIDA es este constructo que surge de esas teorías y de ese modelo de aprendizaje. ¿Y qué les va a proponer o qué les vamos a proponer con esta idea? Que cada uno a lo largo del módulo construya su itinerario de aprendizaje. Es decir, es un recorrido personal, colaborativo en algunos momentos, ayudado y mediado por las asesoras pedagógicas, pero en el que el protagonismo lo tiene cada persona que aprende y las decisiones que va tomando respecto de qué, cómo y en qué profundidad o con qué perspectiva aprender. AIDA entonces es lo que va a configurar ese itinerario personal de aprendizaje del que van a dejar registro en el portafolio y que van a llevar al portafolio todas aquellas evidencias, materiales, supónganse audios, videos, encontrar una nota de interés, un trabajo que hicieron con un colega, todo eso va a ir quedando ahí en ese portafolio y va a nutrir la práctica de aprendizaje. Y luego la reunión y la reorganización de las prácticas de aprendizaje se va a convertir en el texto paralelo, que es una obra personal. A diferencia de lo mejor de lo vivido en otros módulos, este texto paralelo y esta obra personal va a tener un carácter o puede tener un alto porcentaje de elaboración colaborativa, ¿no? O de trabajo colaborativo, pero siempre va a haber una huella o un registro personal en él y ya vamos a ver por qué. Entonces, la idea de este itinerario es que es un itinerario abierto que invita a salir del aula. En primer lugar, es a salir del aula en la que enseñamos, en la que cada uno de ustedes también desempeña su labor docente, es abrir la puerta y mirar, bueno, en qué institución trabajan, cómo está organizada, cuáles son los actores que la constituyen, qué problemas, qué cultura, qué historia tiene, qué preocupaciones, qué proyectos se plantea en esa institución. ¿Por qué? Porque entendemos que eso que se vive en la institución o que la institución como contexto es constitutiva de nuestra práctica docente. No es que esté por un lado la institución y por otro lado lo que nosotros hacemos en el aula. Cada una de nuestras decisiones también está impregnada de esa vida institucional. Entonces, la primera apertura es salir del aula como espacio material y simbólico, y la segunda apertura, digamos, de alguna manera, es salir del aula virtual, o sea, de la comodidad de trabajar solo en Moodle. Ya vamos a ver que con la propuesta configura un escenario de aprendizaje. Entonces, tiene un carácter abierto este itinerario que implica aprender con la institución, con el contexto y con otros entornos, ¿no?
entornos presenciales y virtuales. Y ese aprendizaje, como dije recién, tiene también un carácter relacional, es decir, como la institución no la forma una sola persona, sino un conjunto de personas que se interrelacionan en orden al propósito educativo que las reúne, la interacción va a ser un componente fundamental. La interacción es esta relación y este diálogo que se va a dar con sus docentes, con Romy, con Lore, conmigo, pero también entre ustedes, con los pares, con actores o referentes claves de la institución en la que trabajan. Y la idea es que podamos ir fortaleciendo o conformando una comunidad de aprendizaje. Es decir, que el diálogo en torno a los contenidos de la educación superior ocurran no solamente en el aula y no solamente quede en la práctica o en el texto paralelo que le presento a mi asesora, sino que pueda circular y que pueda abrirse a otros colegas o a otros participantes. Y con esto damos lugar a lo que trabajamos en el módulo 1, que es a esa instancia de aprendizaje con uno mismo y con otros. Luego hablamos de diversidad o también podríamos decir de diversificación, es decir, es un itinerario que no es un único recorrido posible. Como todo aprendizaje en la vida, cada uno le busca vueltas, o sea, si pensamos, bueno, cómo aprendimos a leer o cómo aprendimos a andar en bicicleta o a manejar, no sé, una computadora, un celular o a resolver cualquier problema, cada uno toma vías o alternativas diferentes. Entonces, lo que procuramos en este itinerario es que ustedes tengan esas vías o alternativas para tomar. Es decir, que el recorrido no sea solo el que nosotros proponemos, sino el que ustedes puedan ir configurando a partir de qué, a partir de elegir, bueno, un punto de vista, un ángulo de mirada sobre un asunto, un problema, una bibliografía, alguna categoría, que también puedan elegir resolver no sé, la práctica de una manera o resolverla de otra manera absolutamente personal y creativa. Eso, si ustedes reconstruyen cómo se navega en Internet, por ejemplo, que les habrá pasado, quieren buscar algún, no sé, supongamos una receta y les aparecen miles de recetas cuando googlean, y de una receta después les aparece otra y después resulta que visitan una red social y empiezan con los algoritmos a surgir, no sé, publicidades o se acordaron de un tema y linkean con otro asunto. Bueno, esa diversidad en la que se abren los recorridos posibles al navegar en Internet es una de las intenciones de este módulo. Pero no para que se sientan desorientados, sino para que aprendan en ese inmenso volumen de información, de datos, de sitios, a seleccionar, a filtrar, a tener un criterio y bueno, y a quedarse con aquello que les resulte pertinente. Por eso hacemos hincapié en ese punto, en el aprender a aprender. Y finalmente la autonomía, que bueno, es transversal a este itinerario, que es esa capacidad de tomar decisiones, pero de planificar. Es decir, la idea es que toman la práctica de aprendizaje como una propuesta, pero ustedes se hacen una primera planificación o una anticipación de por dónde van a empezar, qué van a hacer primero, qué van a hacer después, con quiénes van a trabajar, a quiénes van a consultar y cómo visualizan el trabajo final. Y la idea es que ese ejercicio de autonomía luego pueda hacerse consciente, porque entendemos que la metacognición es una capacidad fundamental para poder mejorar los propios procesos de aprendizaje y también de allí poder mejorar la capacidad de pensar o de diseñar experiencias de aprendizaje para otros, que es lo que hacemos a diario con nuestra labor docente.
Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta sobre el itinerario? Esto lo tenemos estudiado, aviso que por ahí puede parecer mucho, puede generarles un poco de desconcierto, porque lo cierto es que nuestra práctica docente, que tiene una gran base en cómo nosotros hemos sido formados, tiene que ver con modelos más instruccionales, con recibir la consigna, con tener como unos límites muy claros dentro de los cuales movernos, ¿no? Lo abierto es un desafío que para algunos, bueno, supone una dosis extra de adrenalina, de motivación, y a lo mejor en otros, en algún momento, se sienten agobiados, ¿no? Pero es un ejercicio que hay que animarse a hacer y para el que nosotras como docentes estamos preparadas para acompañar y para saber esperar, porque creemos que eso da resultados. Y ya después vamos a cerrar con algunos datos al respecto. Como les dije recién, este carácter abierto del aprendizaje configura un escenario de aprendizaje. El escenario de aprendizaje, este concepto también estuvo presente en el módulo 2 con Jesús Salinas, es una configuración o una conjunción de recursos, herramientas, sitios y entornos con los que una persona, por lo general, aprende, más allá del ámbito de la educación formal. Entonces, fíjense que en el escenario diseñado para este módulo 3, hay un lugar central que lo ocupa el aula virtual, que es la plataforma Moodle, pero también hay otros circulitos que se van poniendo en relación, ¿no? De lo planificado, digamos, aquello que tiene un carácter más sistemático, están el aula virtual con los contenidos, con los materiales de estudio, con las propuestas de prácticas, también los encuentros sincrónicos, que al igual que en los otros módulos son 3 encuentros, que nosotros los concebimos no como clases ni como espacios de transmisión de información, sino como espacios de interaprendizaje o como nuevas oportunidades para resignificar lo que estamos trabajando. Después tenemos una comunidad, que es la comunidad en Telegram, y eso respecto de nuestra propuesta del año pasado ha sido modificado, porque el año pasado hicimos comunidad de WhatsApp. Y bueno, Telegram nos permite por ahí tener menos intromisión en la intimidad y sobre todo menos invasión de algunos horarios que son, entendemos, necesarios para descansar y para desconectar. Así que vamos a estar probando todos juntos cómo funciona Telegram en esto. Ese espacio de la comunidad, ya habrán visto que tiene 2 grandes grupos. Uno es el café, que es ese espacio para encontrarse, como en la sala de profesores, que seguramente muchos tienen en las instituciones, en las escuelas o en las organizaciones en las que trabajan, un espacio para que charlen, comenten, se rían, no sé, se ayuden. Un espacio sin ningún tipo de consignas ni instrucciones. Y después hay otro espacio que hemos denominado educación superior, que es el espacio específico por el que van a circular contenidos de este módulo, que vamos a poner en diálogo entre todos. A diferencia de lo que han vivido a lo mejor en otros módulos, en esta comunidad se reúnen las 2 comisiones que hoy cursan o que hoy conforman esta cohorte número 28. Después ven que por el lado de abajo circulan, bueno, distintos entornos web, como, bueno, todo lo que está a disposición en Internet, la interacción con la inteligencia artificial, con sitios como, bueno, con
herramientas como puede ser Spotify o alguna grabadora de sonido, podríamos poner cámaras, el teléfono, las redes sociales, y hacia el lado derecho de la pantalla van a poder ver, los PLE, o el PLE, que es este entorno personal de aprendizaje, que es lo que cada uno usa habitualmente o a lo que cada uno recurre para aprender y para resolver lo que la especialización les va planteando o la tarea docente en general. Ese PLE, lo que nosotros pretendemos es que al ponerse en juego en este escenario de aprendizaje también se vea enriquecido, es decir, que no solamente lo que se lleven de este módulo tenga que ver con qué son las instituciones, qué dicen las leyes, qué dijo Pérez Lindo o Fernández Lamarra, los autores que vamos a trabajar, sino que también puedan abordar herramientas que les permitan, sistematizar su trabajo, agilizar tiempos y demás. Y el portafolio como ese entorno en el que ustedes van a poder dejar registro de todos esos entornos y del recorrido o el itinerario de aprendizaje. El portafolio, lo que esperamos es que esté linkeado en el texto paralelo, o sea, como al final, o bien en cada práctica cuando tengan que dar cuenta de lo que han indagado o de lo que han podido trabajar. Y bueno, finalmente, así ya abrimos espacio para dialogar. ¿Qué desafíos les proponemos en este tercer módulo? Como les dije primero, salir del aula, es estos desafíos del aprendizaje abierto, del aula como el espacio material, como espacio simbólico y también como espacio virtual para recorrer y moverse y aprender en escenarios virtuales que no los agobien, sino que ustedes sean quienes puedan manejar o manejarse inteligentemente en esos entornos. Tomar decisiones respecto del recorrido o del itinerario de aprendizaje, fortalecer la comunidad, esto es los lazos, las interacciones con sus colegas, con sus compañeros de comisión, pero también con los compañeros de la otra comisión y también con las asesoras, y experimentar nuevas formas de aprendizaje que tienen esta inspiración en el constructivismo y en el conectivismo, como una manera también, sin ser pretenciosos, no voy a decir modélica, pero como experimentar algo de manera inmersiva que también les permita pensar en las propias formas de enseñanza, ¿no? Eso es como indirectamente lo que buscamos. Bueno, voy a agregar algo más. Nos pareció importante explicitar este diseño, ¿no? Un poco la experiencia que tuvimos el año pasado fue, de algunos colegas que estaban sorprendidos, otros que se sentían como de cierta manera inmovilizados frente a eso, a ese carácter abierto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ahora lo vamos a hacer explícito. Miren, este es el diseño. Esta es la idea de aprendizaje o el modelo de aprendizaje que seguimos en este módulo y lo que esperamos y confiamos en que pueden resolverlo y que puede tener la experiencia un valor agregado para ustedes como docentes. Bueno, el año pasado lo diseñamos, lo implementamos y lo evaluamos, que ese es el trabajo propio de la maestría que les comentaba. No nos fue tan mal en la evaluación, nos fue bastante bien, así que si están asustados, bueno, un poco de lado ese susto para entregarse a la experiencia. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? Las asesoras. Tienen el micrófono abierto por unos minutos. Yo creo que tiene que ver con mientras
el resto, bueno, se decide por ahí a compartir lo que está pensando, sintiendo, es esto de educar para la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo? Porque entiendo que, bueno, para mí fue muy claro, pero de todas maneras seguramente habrán interrogantes y muchos de estos interrogantes o esto de lo incierto, también confiar en el proceso, confiar que por ahí hay cosas, está bien, está todo este panorama, pero que lo voy a ir entendiendo a medida que también lo vaya recorriendo, ¿no? Confiar en eso, ¿no? En ese proceso, me parece que también es importante, ¿no? Que estamos acá para acompañarlos, ¿sí? No los vamos a dejar en esto, entonces, eso también me parece importante. Alguien que levantó la mano, me parece. Sí, hay Milena quiere comentar. Sí, nada, por ahí pensaba en esto del desafío y a mí me pasó con el módulo 2 que de repente, bueno, no sé si por el momento del año o qué, es como que también fue como por ahí al ser tan abierto también en esto de buscar el recorrido, de decidir por dónde ir, de elegir tópicos para trabajar y demás, y entonces como que uno veía la infografía y de repente quería leer todo porque le parecía que todo era importante o que todos los caminos los tenía que recorrer. A mí en mi texto paralelo en varias ocasiones ponía esto, ¿no? No estamos acostumbrados a participar de ese tipo de estrategias, siempre nuestras matrices nos llevan a otra forma de aprender. Y entonces, bueno, más allá de los intentos que uno hace por romperlas, ¿no? Es como que vuelven de alguna manera y entonces, bueno, esa sensación quizás es la que tengo con este módulo, pero me tranquiliza porque pasamos el módulo 2, así que se puede. Y bueno, de repente eso, ¿no? Compartir esa percepción y bueno, y saber que siempre los procesos pueden quedar también abiertos a preguntas, a reflexiones, a cosas que no necesariamente vamos a tener que cerrar en este módulo. Y que la idea, bueno, si bien es que por ahí me parece que generamos un recorrido, quedan algunas aristas ahí que después se podrán seguir explorando en otro momento. Así que bueno, gracias por la posibilidad de esta propuesta. Sí, Milena, es así, es poder también admitir que al elegir algo dejo de lado otros asuntos, ¿no? Lo interesante es que el año pasado tuvimos uno de los porcentajes más altos de terminalidad del módulo prácticamente al término de la cursada y en el siguiente llamado, digamos, o turno de evaluación, que era también uno de los propósitos que nos planteamos como diseño formativo, ¿no? Entonces, bueno, a veces eso, saber elegir, acompañarse o apoyarse en los compañeros de estudio, es una buena estrategia, ¿no? Esto no digo como hacíamos en la escuela, que preparábamos algo y uno estudiaba una parte, otra, no me refiero a eso, pero sí en alguna instancia, supongamos exploratoria, cuando se les presenten distintos asuntos para estudiar y dentro de cada asunto, como pasó en el módulo 2, varios textos o videos, bueno, ese trabajo, ese momento exploratorio, compartirlo, está bueno, ¿no? Acá Cintia pregunta si hay alguna sugerencia para hacer el portafolio. Nosotros en el aula virtual hemos sugerido usar Padlet, porque nos parece lo más sencillo, lo más intuitivo, pero bueno, a veces simplemente con armar una buena carpeta en Drive también están generando un portafolio. Lo importante es las evidencias o los registros que vayan quedando ahí. Bien, ¿alguien más? Bueno, yo simplemente dar las gracias porque esta presentación, descripción que has hecho y has hecho una muy buena lectura, bueno, intuitiva en el sentido de que sí,
sinceramente da un poco de vértigo el hecho de salir de la zona de confort, salir de lo conocido, como que muchos interrogantes vienen y sí, y asusta, da miedo, pero al mismo tiempo esto de, bueno, esta calma de confiar en el proceso, como decía Lorena, y bueno, y que paso a paso, y que se va a ir resolviendo, vamos a ir viendo la luz en el camino, ¿no? Y sí, y es real lo que dice Milena. Yo estoy estoy a mitad del módulo 2 y es verdad que es diferente a lo que era el módulo 1. Entonces, sí, como en ese sentido, bueno, como no, bueno, como continuar, no bajar, digamos, no tirar la toalla, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, gracias. Gracias a vos, Grisel. Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, me causó gracia cómo nos pusieron presión de que el año pasado el módulo 3 todo el mundo en el primer llamado ya lo presentó. Fue bravo eso. Pero bueno, yo tengo que vender, o sea, es así. claro. Que Pero lograr bueno, dos cosas. Ahí escuchaba a Grisel y bueno, sí, y también a Milena. El módulo 2 en mi caso fue bravito porque uno está agotado en la segunda parte del año, entonces creo que a ver, a mí me fue más fácil que el 1, pero mi cabeza era la que estaba ya muy cansada. Y bueno, rescatar un poquito de lo que se dijo recién, que como decían las chicas, estuvo excelente, o sea, ese Canva fue el modelo perfecto de lo que a mí me gusta en una presentación. Nada escrito, nada redactado, simplemente palabras que te sirven como guía. Bueno, la especialización nos llevó el año pasado a mí y a un par de colegas médicas que no tienen nada que ver con mi profesión a trabajar no en equipo, sino en consultarnos permanentemente. Y eso para mí fue un valor agregado fundamental, porque uno se siente medio solo, que hay colegas de otras especialidades que nada que ver con la mía, yo soy contadora, las chicas son médicas, así que bueno, la consulta permanente que teníamos con ellas, ya la estoy imaginando como decir, a ver, el audio que nos mandamos cuando nos ayudamos y nos consultamos va a ser parte de mi portafolio. Entonces, bueno, eso quería resaltar y compartirlo con los colegas porque en mi carrera es como que es todo números, entonces yo les salgo con esto y me miran, qué sé yo. Bueno, y las chicas ahí a veces tienen la cabeza un poquito más abierta tal vez por su profesión. Así que bueno, compartir esa experiencia y como dijo Grisel, nuevamente muchas gracias por estar nuevamente y acompañarnos en este módulo. Gracias, Gabriela, y justamente esa es la idea, traer esos saberes que circulan en esos espacios informales, como es un grupo de WhatsApp, a tu proceso de aprendizaje formal y a la construcción del conocimiento en este módulo 3 sobre educación superior. Eso es lo que buscamos al hablar de PLE como parte del escenario de aprendizaje. Bien, gracias. Gisela. Bueno, primero, hola, ¿cómo andan? Primero decir a Gaby que ponga los audios lindos en el portafolio. No, la verdad que es verdad esto de, como dijo Lore, lo primero que se me vino es educar para la incertidumbre, porque es como, y bueno, como dijo Gaby, yo soy una de las que es médica y la estructura nuestra es muy estructura, pero también está muy bueno el desafío. O sea, la realidad es que a mí particularmente en el módulo 2 me pasó que me sentí totalmente descontracturada, a estar acostumbrada a que todo tiene que ser rígido y que todo tiene que ser, y eso de poder navegar y de interaccionar y de ida y vuelta, y sí, esto de que logramos entre nosotras, esto de ida y vuelta, de consultarnos y demás. Y también me pareció bárbara la presentación, porque ahí yo ya había recorrido todo lo de la plataforma, pero ahora con tu presentación la verdad que me ha quedado bastante claro todo y eso también me bajó la ansiedad que tenía para empezar el módulo, así que gracias.
Bueno, gracias Gisela por el comentario y por sobre todo poner en palabras esto, que la ansiedad puede bajar totalmente. Bueno, bien, no sé si hay más comentarios, si no, nos podemos ir despidiendo. Lorena, Romina. No hay más manos levantadas, Mari. ¿Hay más? No hay más. Estaba viendo eso. No. Uh-huh. Bueno, igual nos vamos a seguir encontrando. Sí. Era interesante poder tener esta presentación, como decía Mari, explicitar desde dónde está planteado y dónde está pensado todo este diseño tecnopedagógico, pero nos vamos a seguir encontrando también en este proceso, este camino. Así que obviamente queda abierto el diálogo y la comunicación, porque hay que ponerse a trabajar, así que bueno, nos quedan manos a las obras. Bueno, también agradecerles, hoy queda esto grabado, después vamos a poder pasarles el link de la grabación para los que no están presentes, que sé que se comunicaron, que no podían estar, que esto que decía anteriormente nos parecía importante esta presentación como para arrancar, para bajar este nivel que genera de ansiedad. Y bueno, no olvidarse que nosotros siempre decimos esto, la forma es contenido, esta experiencia pedagógica decisiva que se ha pensado para promover, que ustedes estén atentos y conscientes de lo que van transitando, ¿no? Porque después si uno busca hacer estas propuestas, ¿no? Como docentes, bueno, saber también cómo se vive, ¿no? Y acompañar ese proceso, esa vivencia, ¿no? De lo incierto, de lo diferente, que es interesante. Así que, bueno, ahí tenemos el Telegram para seguir comunicándonos. Bueno, si les parece, con esto nos podemos ir despidiendo. Muy agradecidas de la participación en un día extra sincrónicos, por las preguntas, por el interés, y bueno, esperamos que sea una buena experiencia pedagógica. Muchas gracias.